Hola, los cuatro guardianes del alma. En los símbolos de los sistemas oraculares, como por ejemplo el tarot, el I Ching, la astrología, existen figuras que cumplen la función del cuidado o la protección del alma de aquel que está consultando. La pregunta sería, ¿cuáles son los cuatro guardianes del alma que aparecen representados en el tarot? Y también, ¿qué relación tiene esta antigua sabiduría con la filosofía de Platón, la filosofía griega, y también con la psicoterapia de Jung? Y por supuesto, ¿cómo nos puede ayudar en nuestro recorrido por la escuela de la vida para sanar muchos temas que tienen que ver con nuestra propia alma? Bienvenidos a la Escuela Aztlán, ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Florencia. Vamos a estar hablando hoy acerca de tarot, pero también de conocimientos muy antiguos, de la psicología humana, de la filosofía, porque el tarot es un conocimiento muy amplio, ¿no? En general de lo que conocemos, a medida que vamos estudiándolo, indagándolo, encontramos como muchos conocimientos propios de la humanidad allí guardados, allí ocultos, ¿no es así? Totalmente, es como un gran tesoro, como vos decís, de la humanidad, donde a través de sus símbolos, algunos más sencillos de interpretar, otros más ocultos, más esotéricos, podemos encontrar muchos conocimientos del recorrido de la misma alma humana a través de la escuela de la vida, ¿no? En el tarot podemos encontrar un sistema oracular, también podemos encontrar, como decía el matemático y filósofo Ouspensky, un verdadero ábaco filosófico donde están incluidos muchos de los conocimientos que vienen de la antigüedad, teniendo en cuenta que el tarot en sus orígenes no existía en formas de cartas, no existía en formas de naipes, sino que en realidad se considera que viene del antiguo Egipto y probablemente mucho antes también, pero en el antiguo Egipto sabemos que formaba parte de las etapas que tenía que hacer el discípulo, el aspirante a la iniciación a lo largo de distintas aulas, podríamos decir, que representan cada una de las cartas, ¿no? Como etapas de un proceso de transformación que hoy en día, a pesar de estar miles de años alejados de esa época de la historia de la humanidad, como muy bien explica el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, los temas siguen vigentes y siguen vigentes porque son arquetipos, porque responden a la experiencia de lo que es propio del ser humano, ¿no? Lo que venimos a realizar y aprender en la escuela de la vida, y es por eso que nos sentimos tan identificados muchas veces con algunas cartas, o podemos hacer alguna pregunta y el tarot nos va a responder porque nos va a estar mostrando nuestro propio inconsciente, ¿no? En relación con esto, Lu, hoy vamos a hablar de los cuatro guardianes, y acá la idea de guardián, ¿no? Habitualmente uno lo asocia en el sentido literal que es un guardián, es un custodio, ¿no? Es decir, alguien que vela por nuestra integridad, y habitualmente uno asocia la idea de guardián con el guardián que resguarda el cuerpo físico de sus peligros, ¿no? Pero también podemos pensar en la idea del guardián, asociándola con otro tipo de cuidados, ya no con el cuidado de nuestro cuerpo, que lógicamente es importante porque es el vehículo del alma, sino el guardián que cuida, que vela por la integridad de nuestra psique, de nuestra alma. Un tema que quizás en las civilizaciones antiguas estaba mucho más presente, que hemos perdido, en cierto sentido, producto del materialismo, esa idea de cuidar nuestra alma, cuidar nuestra psique, y que hoy de la mano del inicio de esta nueva época histórica, quizás para todos empieza de nuevo a ser más consciente esta necesidad, ¿no? Que tenemos los seres humanos de velar por el cuidado y la integridad de nuestra alma. De hecho, en la antigüedad, estas figuras muchas veces estaban encarnadas por los ángeles, los arcángeles, ¿no? En el antiguo gnosticismo se usaba este lenguaje, y fueron asociados con figuras benéficas, ¿no? Por ejemplo, en el Pistis Sophia
de San Valentín, que hicimos un video hace poco con el profesor Nicolás Nardi, los ángeles eran los que ayudaban al ascenso del alma, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el ángel de la guarda, ¿no? Es algo quizás más conocido para algunos, pero en este sentido vamos a hablar de 4 cartas en particular en el tarot, que guardan este conocimiento de 4, vamos a hablar de las virtudes cardinales, ¿no? Y esto tiene que ver con 4 cualidades que son muy importantes y que hoy no se las tiene muy presente, y que el cultivarlas y el tenerlas presentes nos puede ayudar en momentos de desorientación, justamente, porque algo que he ido aprendiendo con los años de estudiar el tarot, que además, así como podemos ir a hacerle una pregunta, el tener presente los conocimientos que encierra cada arcano también nos puede ayudar en otros momentos, aunque no nos salga la carta en una tirada, ¿no? Sí, totalmente, se transforma como en un mojón, como en una guía, ¿no? Como en un faro, la imagen del faro que ilumina y que nos marca un sentido, un significado de las experiencias que vamos viviendo, por las cuales todos vamos a pasar o ya hemos pasado. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar los símbolos del tarot, empezamos a hacer nuestras propias asociaciones también, con experiencias que hemos tenido, con situaciones que hemos vivido, o con aspiraciones que tenemos, ¿no? Así que por eso nos es tan cercano. Y bueno, y hoy en día, gracias también al aporte, ¿no?, de Jung en el campo de la psicología, podemos aprender a usar estas herramientas, además de como una herramienta de pronto predictiva o oracular, también en un sentido más profundo, ¿no?, para el autoconocimiento. Vos mencionaste 4 cartas, que son estos 4 guardianes que se asocian con las 4 virtudes cardinales, ¿no? La palabra virtud, una de sus traducciones, interpretaciones en relación a la etimología, tiene que ver con fortaleza, con fuerza, con vigor. Virtud se asocia con el vigor, con algo que nos da un impulso, ¿no? Quizás es una palabra que no usemos tanto hoy en día, salvo para algunos deportistas, ¿no? Sí, o Que la se le dice, música. claro, también, ¿no? Con la Muy música, con... virtuoso de tal instrumento o de tal deporte, ¿no? Pero no se habla de las virtudes del carácter humano, por ejemplo. No, no, y consideramos que es importante hoy que empecemos a prestar atención a esto, porque en realidad todo lo que hacemos en la vida es guiado por nuestra psique, por nuestra mente, ¿no? O sea, el cuerpo es simplemente es el vehículo, es como la relación entre el carro, entre el coche y el conductor, ¿no? O sea, el carro no se puede mover solo, es el conductor el que lo dirige, y lo mismo pasa en la relación, podríamos decir, mente y cuerpo, ¿no? Que hay una integridad por detrás que es esa tercera fuerza. Entonces, esto de las 4 virtudes, en el sentido de 4 guardianes, de 4 fuerzas que podemos tener en nuestro interior, es una idea que encontramos en tradiciones muy diversas, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la filosofía habló de esto ya Platón, estamos hablando de hace 2500 años atrás, en la antigua Grecia. Platón, discípulo de Sócrates, explicó la importancia de cultivar estas virtudes, cómo nos pueden guiar, que ya podemos ir adelantando, ¿no? Que son la templanza, la justicia como virtudes, la prudencia también y la fortaleza. Cada una de ellas aparece de manera muy clara, muy directa, representada en el tarot, ¿no? Incluso 3 de ellas llevan el mismo nombre. Tal cual. Acá vemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, de un vitro antiguo donde, claro, hace unos siglos atrás sí estaban más presentes como una herencia que quedaba de la filosofía griega, el hablar de estas 4 virtudes o cualidades. Entonces aparecían en muchas representaciones, además de en las cartas del tarot. Exacto, de hecho después, bueno, de Grecia, por supuesto, este conocimiento pasa a Roma, aparece en las tradiciones de la patrística, de los primeros llamados padres de la iglesia, o maestros gnósticos, aparece también posteriormente, incluso en Tomás de Aquino, que era un alquimista,
esto estudiado también por Jung, que hablaron de esto, ¿no? ¿Y por qué se les daba tanta importancia? Podríamos preguntarnos por qué se ha mantenido este conocimiento. Bueno, como decíamos hace un ratito, es porque son arquetipos, ¿no? O sea, tiene que ver con que el ser humano tiene un programa, ¿no? No nacemos en blanco, nacemos con un software, y lo que le pase al ser humano va a ser propio del ser humano. No vamos a tener experiencias de insectos o experiencias de felinos. Eso es propio de la línea, o de minerales. Cada línea evolutiva tiene su propio software, podríamos decir, ¿no? Entonces, en este sentido encontramos mucho significado en estos símbolos del tarot. Claro, son conocimientos que podemos decir hoy usando el lenguaje informático, que están encriptados, ¿no? Necesitamos algunas claves para ir descifrándolos. También, bueno, en la antigua Grecia, hablamos hace un ratito, ¿no? Aparecían en estas figuras de las cariátides, y después en tantas catedrales, catedrales góticas y demás, donde también encontramos representadas en vitrales o en esculturas a estas mismas 4 figuras. Sí, bueno, esta imagen, por ejemplo, de las columnas en los templos en la Acrópolis de Atenas, que son las cariátides, es todo un símbolo, ¿no? De lo que representaban ciertas cualidades o virtudes, como la idea de pilares o de un sostén a toda otra estructura. Entonces, podemos hablar de que estas 4 virtudes implican algo que ayuda a sostener nuestra psicología, a sostener nuestra vida. Ahora las vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero ¿quién no siente la necesidad de ser fuerte ante las circunstancias, de mantener la templanza, la armonía, de ser justo, ¿no? O sea, por más que no estén en nuestro lenguaje cotidiano, están en lo inconsciente como aspiraciones en la vida. Pasa que nos falta a veces la claridad para expresarlo, porque como están borrados de nuestro inventario moderno, a veces no sabemos bien describir, bueno, por eso consultamos al tarot o a otros de estos sistemas, bueno, ¿qué necesito ante esta situación? ¿Cómo encarar este problema? Y acá hace falta un conocimiento de psicología. Bueno, me sale la templanza, ¿y qué significa? ¿Qué es ese término? ¿Qué es ese proceso? Pero en la antigüedad sí estaban muy presentes, por eso en todo el arte estaban estos símbolos. Era una forma de educación también, ¿no? Todas las artes antiguas. Totalmente, ¿no? Eran formas de educación, digamos, tiene mucha relación esto con la ética, porque estamos hablando de virtudes, y con la estética también, ¿no? Que es lo que vos estabas hablando del arte, que es la representación externa a la estética de una serie de valores, ¿no? De valores que son atemporales, porque como vos decías, Lua, quizás no lo expresamos de esa manera, pero hasta ahora no hemos visto en la historia de la humanidad ningún reclamo, ninguna manifestación, ninguna marcha pidiendo injusticia. Que se haga injusticia, injusticia, no. O sea, todo el mundo reclama por la justicia. Después, claro, estará qué idea tiene de la justicia, si es una idea equivocada, si es una idea acertada, pero el arquetipo está por detrás, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en claro. Y también, como vos decías, todos nos preguntamos en algún momento cómo actuar en esta situación, qué es lo que es mejor, qué es más conveniente hacer o decir, cómo moverme frente a esta situación, y sobre todo en una época de gran crisis y cambio histórico con la que nos encontramos, ¿no? En la que todos estamos como, se nos ha movido un poco el piso, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, esta idea de los guardianes vienen en nuestra ayuda, porque hay señales de peligros, de situaciones difíciles que podemos estar viviendo en estos tiempos históricos, y pueden venir a ayudarnos. De la misma manera, vos decías, nos ordenan estas ideas, nos dan una estructura. Esto tiene que ver con la naturaleza del número 4, ¿no? No sé si querés contar un poco, porque el número 4 tiene esta naturaleza ordenadora, ¿no? El cuadrado. Sí, bueno, cada número guarda en sí una cualidad, ¿no? Un arquetipo, como explicaba Jung, y esto ya lo conocían los griegos, ¿no? De allí viene la numerología pitagórica, pero que tampoco lo inventa Pitágoras, sino que descubre y explica estos arquetipos. Y en todo el proceso de los 10 números, porque no hay más que 10 números, del 0 al 9, y después son combinaciones de estos 10 principios,
El número 4 es el que establece el orden de todas las formas, que empieza con el 1, la idea inicial, la creación, que se va desplegando, y si ustedes se fijan, encontramos cuaternidades por todos lados, y en todos procesos ya manifestados, que se ordenan en 4 partes, ¿no? El año, por ejemplo, lo dividimos en las 4 estaciones. El espacio lo ordenamos en 4 puntos cardinales, se llaman también, ¿no? Las 4 direcciones del espacio. El cuadrado, por ejemplo, las habitaciones en general en las que habitamos, ¿no? Tienen 4 paredes. Esa estructura nos ayuda a ordenar, a aprovechar el espacio. Los 4 elementos, y así podríamos estar un largo rato enumerando cuaternidades que están en la naturaleza. O sea, si uno lo observa, no es que es arbitrario ni un invento de un pensador u otro. Es algo propio de la naturaleza a descubrir. Totalmente. Bueno, de hecho, las 4 operaciones matemáticas básicas, ¿no? Que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, que lo podemos trasladar a lo psicológico también, porque sumar algo en lo psicológico, o restar algo, o multiplicar también, o dividir, son procesos matemáticos y son procesos íntimamente ligados a nuestra vida, ¿no? Sí. Vos dijiste una palabra clave ahí, cardinal, ¿no? O sea, porque estas virtudes, los sabios antiguos nos dijeron que eran cardinales, y lo cardinal, como los puntos que vos mencionabas, son orientadores, ¿no? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Voy al sur, voy al norte, me muevo hacia el este o hacia el oeste, ¿no? Nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio, y en este sentido se hablaba entonces de estas 4 virtudes cardinales, usando ese adjetivo, ¿no? Que viene de un sustantivo que es cardo, que tiene que ver con la imagen de bisagra, ¿no? Porque de ellas dependen las demás virtudes, de estas 4 fundamentales, ¿no? Como que marcan una bisagra, un punto importante de inflexión, como si fueran una semilla del resto, ¿no? De otras cualidades o de otros valores, ¿no? Por eso podríamos decir 4 virtudes esenciales o cardinales. Bueno, si te parece, Lu, vamos a empezar a ir viendo una por una, viendo cómo esto está en el tarot, ¿no? Las cartas del tarot nos hablan muchísimo, y podemos ir encontrando entonces estos simbolismos en cada una de las imágenes. La primera que podemos mencionar es la prudencia, la virtud cardinal de la prudencia, ¿no? Asociada con una carta, que es la carta del ermitaño, que tiene que ver con la prudencia. En la imagen lo vemos, ¿no, Lu? Porque este hombre sabio, este anciano sabio, como decía Jung, hablando del arquetipo, va guiado por esa pequeña luz, por esa linterna, por ese farol, y va mirando dónde va pisando, ¿no? Y es esa luz que pone por delante la que lo va guiando, ¿no? Por eso podemos pensar que es prudente en su accionar. Tal cual. Bueno, esa es una palabra que hoy casi que ni se usa en general, ¿no? El decirle a alguien o el valorar a alguien qué prudencia que tenés, qué prudente que sos, o incluso lo contrario, ¿no? Qué persona imprudente. Hoy ya es un poco raro, por lo menos en Argentina, ¿no? Escuchar esa calificación, pero como tema central, ¿no? La prudencia implica algo que está relacionado con esta carta, que es tener un conocimiento preciso. Por ejemplo, decir algo imprudente, decir algo inapropiado. Bueno, me falta cierto conocimiento, cierta sabiduría acerca de los efectos que eso va a causar. Y en el símbolo de esta carta, que es el anciano sabio, o sea, está implícita la idea también de la experiencia, de que a través de la experiencia fue aprendiendo y comprobando, y ahora es guiado, ¿no? Se deja guiar por esa luz, por esa lámpara que representa ese conocimiento. La prudencia es la cualidad que nos permite ordenar nuestra acción, que nos permite elegir, por ejemplo, con certeza aquello que nos va a llevar a nuestros propósitos. O sea, está muy relacionado con la idea de tener un conocimiento de saber cómo actuar, cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo callar, ¿no? Y eso podríamos decir que puede estar asociado con el arquetipo de la sabiduría, que en un nivel viene con los años, aunque eso hoy está, digamos, como dejado de lado, ¿no? No se valora la experiencia que traen los años de vida,
pero en el arquetipo del ermitaño también vemos a aquel sabio que ha aprendido un conocimiento, que lo ha practicado y que ahora se guía bajo eso y que guía a otros también, porque esta carta muchas veces se asocia con un consejero prudente, con el que sabe cómo guiar, ¿no? Qué decirle al otro, qué no decirle, cómo orientarlo, ¿no? Es la figura del filósofo, del guía, pero es una cualidad que bueno, nos sería de mucha ayuda para evitarnos muchos malos entendidos o situaciones a las que hoy estamos todos muy acelerados, ¿no? Con la comunicación, te tengo que decir ya rápido todo lo que pienso, así tal cual, sin ninguna prudencia. Y es que es como un concepto que se eliminó, pareciera, ¿no? Sí, sí, se eliminaron muchas cosas, ¿no? Y también está todo esto con las neolenguas del uso del lenguaje para manejar, como el lenguaje es vehículo del pensamiento, si se va cambiando el lenguaje, si hay palabras que se dejan de usar, si se inventan otras, o si se cambia el significado de algunos términos, se está manipulando también el pensamiento, ¿no? Justamente esta es una carta que tiene que ver con la capacidad de razonar, como vos decías, de discernir, ¿no? Porque para tener prudencia significa de que estoy prestando atención, de que estoy en algún punto reflexionando, interpretando la realidad de lo que se me presenta y preguntándome qué es lo que me conviene. Si yo quiero clavar un clavo en la pared, entonces pienso, bueno, voy a usar un martillo y un clavo, no pienso voy a usar una pluma para clavar el clavo, ¿no? Porque sería imposible de hacer. O sea, eso tiene que ver con el sentido común, con la lógica también, algo que como vos decías quizás, bueno, no, nos falta bastante, no se dice que es el menos común de los sentidos, pero que justamente dándonos cuenta de todo esto podemos empezar a recrear en nosotros esa sabiduría, esa prudencia interior, ¿no? La palabra prudencia tiene una raíz etimológica similar a la palabra providencia. Y en este sentido, como uno asocia la providencia con el cuidado divino, ¿no? O con el cuidado de los dioses, de las fuerzas superiores, la divina providencia se hablaba, ¿no? Como una guía superior. Y fíjense que la palabra prudencia se asocia, o sea que, digamos, esto tiene que ver con que si uno cultiva esta cualidad, va a estar más cerca de poder recibir esa ayuda, ¿no? Ese resguardo para poder llegar a la meta o al propósito que nosotros estamos buscando. Bueno, la siguiente, si te parece, ¿no? Vamos a ver la siguiente, es la justicia. Sí. La justicia para Platón, la definición de justicia, que es la que se usa hoy en día, por lo menos hasta los diccionarios que se publicaban hasta hace unos años, usaban esta definición, que es la que dio Platón, que es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Esta es la definición clásica y arquetípica de justicia, ¿no? Y ahí tenemos la carta, esta imagen. Sí, bueno, que también es otra carta que implica un proceso de cierto análisis, ¿no? Porque para saber qué es lo que corresponde a cada uno, se necesita un conocimiento y se necesita saber cómo evaluar el símbolo de la balanza, que obviamente también se asocia a Libra, que es un signo siempre muy asociado a la justicia, a los temas legales y demás, ¿no? Pero en su arquetipo, en su esencia más profunda, esta carta tiene que ver con etapas, ¿no? Con momentos donde, o la cualidad de poder evaluar y medir diferentes circunstancias, porque la balanza pone de un lado, podríamos decir, las acciones que hemos realizado, y del otro va a tener que haber algo que lo equilibre, que son las consecuencias, que es el efecto, que es eso que corresponde. Y acá, obviamente, estamos hablando también de conocimientos que podemos relacionar a lo que en la India se llama la ley del karma, que a cada acción hay una consecuencia, que cada acción tiene su efecto o reacción. Y la justicia es aquella virtud que busca mantener ese equilibrio universal, ¿no? O ley de retribución universal se lo conoce también. Muchas veces, por ejemplo, la justicia se la simboliza, ¿no? Se la grafica con los ojos vendados o como ciega. Acá en la carta del tarot es muy interesante porque si bien está mirando, ¿no? Como observando, muy atenta qué es lo que tiene que evaluar, también su mirada va hacia lo interior.
porque trata de ser imparcial, y en ese dar a cada uno lo que corresponda es saber quién es ese otro, qué psicología tiene, por qué hace lo que hace. Siempre es una carta, por ejemplo, cuando sale en una tirada, que lleva mucho a reflexionar en las causas que nos han llevado a lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Buscando mantener ese equilibrio. Y en general hoy en día, ¿qué nos pasa con la justicia? Como que reclamamos que los demás sean justos con nosotros, o que las circunstancias no sean justas, pero se perdió también un poco esa idea de, ¿y estoy siendo yo justo o justa con mis pensamientos, con mis acciones? O sea, ese es otro tema para nuestra práctica, ¿no? Psicológica, que el tarot nos puede ayudar a eso. Totalmente, y esos dos símbolos, ¿no? Que son la espada y la balanza, nos habla mucho también de esto, ¿no? Porque la espada es la que separa, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de discernir, y la espada también es un arma que es de doble filo, ¿no? Todo depende cómo se use esa concepción, qué es lo que uno siembre, según lo que uno siembre es lo que va a recoger, ¿no? Tiene sus bemoles, ¿no? La espada, depende cómo la utilicemos, pero da esta imagen, como la sostiene la justicia, de mucha rectitud, ¿no? Lo recto, lo que conecta el cielo con la tierra también, porque como vos decías, hay una idea de justicia que tiene que ver con el derecho de los estados, con los juicios, con los temas legales, que también esta carta lógicamente puede tener que ver con cuestiones de este tipo, pero también una justicia de otro orden, ¿no? Que hablaríamos de una justicia divina o de la ley del karma, como vos decías. Y por otro lado, la balanza, que trata de ir sopesando y de encontrando el equilibrio en cada situación, ¿no? Porque si nos volvemos demasiado rígidos con nuestros conceptos de bien y mal, si nos volvemos dualistas, absolutistas, también podemos entrar en problemas con nosotros mismos, si somos demasiado rígidos, o tener un exceso de rigor con los demás, ¿no? Así que bueno, muchísimas cosas más que podríamos decir de esta carta asociada con la virtud de la justicia. La siguiente es la fortaleza, y habitualmente cuando hablamos de fortaleza, uno asocia la palabra fortaleza con fuerza. Claro, están relacionadas, pero la fuerza tiene una característica que tiene que ver más con lo físico, es la fuerza física, motriz. En cambio, la fortaleza es una fuerza que parte de nuestro interior, de nuestra psicología, de nuestra capacidad de sostenernos interiormente frente a las dificultades, ¿no? Así que es una cualidad muy importante, asociada con los otros principios de los que estamos hablando, pero tiene que ver mucho con poder tener capacidad también para ir removiendo los impedimentos que se nos van presentando y sosteniéndonos a través de ellos. Tal cual. Sí, todas vemos cómo se relacionan entre sí, ¿no? Porque tengo que tener fuerza, fortaleza para poder ser justo, por ejemplo, o para ir hacia eso que la prudencia me indica, pero en el caso de la fortaleza, que es una virtud que quizás hoy la sentimos, la tenemos más presente como más necesaria, porque es esa firmeza para mantenernos a pesar de cómo cambian las circunstancias, para salir adelante de los desafíos y de los obstáculos que hoy externamente vemos que son muchos, lo cual todos sentimos la necesidad, ¿no?, de cobrar valor, coraje, que son cualidades asociadas a esta virtud, pero también la fortaleza, como vos decías, es interior, y sobre todo ser fuertes hacia los obstáculos internos, ¿no?, hacia los impedimentos internos. Hoy se habla, por ejemplo, se le pone una palabra, ¿no?, como autoboicot. A poder sortear las dificultades que presenta, por ejemplo, tener emociones negativas, el sentir indecisión, el tener dudas, ¿no? En la práctica psicológica decimos hay que fortalecerse frente a los yoes, en el lenguaje de Gurdjieff, ¿no? Hacia aquellas cosas que nos quieren desorientar. Jung, por ejemplo, relacionaba, por ejemplo, este tipo de arquetipos, porque vemos que aparece un león, y siempre que aparece un animal, y acá es una fiera, ¿no?, como una bestia, y esta mujer está teniendo la fuerza, la fortaleza para dominarla, podemos hablar de la energía también de la sombra, ¿no?, que es toda la inconsciencia, toda la ignorancia, los aspectos más mecánicos, más instintivos de nuestra psicología.
y el ser fuertes implica tomar esa energía y usarla para un propósito mayor, porque una de las claves, ¿no?, en este arcano es que ella está como ejecutando toda esa hazaña con sus propias manos. Y vieron como en el lenguaje decimos, quiero tener la situación en mis manos, llevar las riendas de las cosas, ¿no? Habla de una capacidad de control. Y el primer control positivo, no represión, sino autocontrol, autodominio, frente a cualquier impulso que nos podría desorientar de esa meta que nos propusimos. Acá, para poder tener un dominio de la situación, primero tengo que tener un dominio de mi propia psicología, de esos impulsos destructivos, como si fuese esa bestia suelta que pueda aparecer en cualquier momento y arruinarlo todo. Sí, hay una clave, ¿no? Porque ella ejecuta este acto sin violencia. No hay ninguna vislumbre en la imagen de violencia, de agresividad, ¿no? Entonces hay como, hasta uno podría pensarlo como, hay una relación ahí hasta incluso afectiva, ¿no? Hasta amorosa, en el sentido de que lo persuade al león de que abra su boca y de que ponga su energía a su disposición, ¿no? Es un símbolo que aparece mucho en la alquimia también, el león que vos mencionabas hace un rato, y esta fortaleza que ella tiene para dominarse a sí misma frente a esta situación, ¿no? Que uno podría pensar dominar los miedos, dominar las inseguridades, por ejemplo, la incertidumbre respecto a qué puede suceder. Ella está ahí en el presente manejando esa situación que está en sus manos, firme, pero también flexible, ¿no? Porque no la vemos como ni ejerciendo violencia, ni rigidez, no tiene ningún arma, como vos decías, usa solamente sus manos, ¿no? Así que es súper interesante la imagen de esta carta y también lo que representa en sí, ¿no? Teniendo en cuenta de que todas estas cualidades son internas y son externas, porque en realidad, o sea, yendo un poquito más allá, la división entre lo interno y lo externo es una división que es arbitraria en un nivel, ¿no? Porque en realidad todo se da de manera simultánea, lo interno y lo externo son dos partes de un todo, de una totalidad, ¿no? Y bueno, la siguiente y última carta es la carta de la templanza, que es una carta que, bueno, pienso que si prudencia no es una palabra que usemos tanto, me parece que templanza menos, para el por lo clima. menos en nuestro país, ¿no? Sí, no se usa en general. Bueno, esta imagen tiene que ver con la búsqueda de la integración de los opuestos, porque la templanza tiene que ver con la idea de encontrar un equilibrio y superar las contradicciones. Ahí en la imagen está muy claro, ¿no? En este mecanismo que esta mujer va haciendo, que es como un ángel también por sus alas, entre los dos jarros que tiene en sus manos. Bueno, templar también viene de el templar los metales, ¿no? Que es mezclar, combinar, como vemos hay dos sustancias diferentes. Algo que llama mucho la atención siempre de esta carta es que es muy armónica como está diseñada, ¿no? Transmite orden, transmite armonía, y en este sentido, estas dos dualidades, estas dos sustancias diferentes que se combinan de una forma perfecta, ¿no? No se le cae ni una gota, podría ser agua y aceite, ¿no? Por decir algo, pero también podemos hablar de las diferentes dualidades en nuestra psicología, en nuestro carácter, cómo combinar todo aquello que somos, pensamiento y emoción, por ejemplo, o el conocimiento externo de los sentidos y el conocimiento interno, la intuición. Bueno, Jung habló mucho, ¿no? Su psicología, de hecho, se llamó la psicología de la unión, de la conjunción de los opuestos, en este sentido, porque implica llegar a una etapa en el carácter donde uno conoce su mente y puede combinar según la situación, a cada situación corresponde una forma más propia de reaccionar, ¿no? Y que no esté separado lo que pensamos de lo que sentimos. Habla entonces de una instancia, una virtud de poder mantener un equilibrio ante las circunstancias, ¿no? La armonía del carácter. Y otra cosa que se asocia mucho a esta carta, como vemos ahí, es como que es todo un movimiento muy fluido. Entonces, alcanzar esa virtud, ¿no? O llegar a esa instancia
implica, como tengo un conocimiento, un fluir con las circunstancias, pero algo que siempre me pareció muy interesante, porque hoy también nos gusta esta idea como de dejarnos llevar, ¿no? Y fluir con las cosas, pero en el tarot hay todo un orden en los procesos, tomándolo como esta enseñanza del desarrollo de la psique humana, que vos explicabas al principio, cómo eran las aulas en las escuelas de los misterios mayores antiguos. Llega recién en la instancia 14, es decir, hay otros procesos que se van dando antes para que podamos alcanzar esa facilidad y comprender, ¿no? cómo fluir con las circunstancias. Pero como virtud implica tener un conocimiento de las partes y saber combinarlas de forma perfecta entre sí, lo cual habla de orden, de armonía, de estabilidad, de adquirir una visión más amplia. Esta flor que se dibuja allí como en la zona del tercer ojo, ¿no? Del ángel de la mujer, implica que tiene una visión amplia de ambos lados, ver como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Salir de una estructura unilateral o rígida al evaluar las cosas. Y si vamos viendo, todas las 4 virtudes están como conectadas unas con otras, ¿no? Se conforman algo entre sí. Por eso decían, los griegos eran como las 4 virtudes que convertían al ser humano en un ser humano con todas las letras, y las podía encarnar y mantener. Totalmente, ¿no? Bueno, de hecho, o sea, Platón en la República lo menciona como parte de las etapas y de las cualidades que tenían que tener los ciudadanos, ¿no? Tanto los dirigentes como los ciudadanos de la polis, ¿no? De esa república ideal que él plantea, ideal no utópica, ideal como una aspiración hacia lograr la justicia también y todas y la unión entre los seres humanos en un sentido verdaderamente humanista, ¿no? Así que esto de la templanza es como vos decías, ¿no? Como la idea del camino del medio también, que aparece en el budismo, ¿no? Como el noble octuple sendero, que Aristóteles también toma de Platón, ¿no? Que fue su maestro, en Ética a Nicómaco, que es un libro que les recomendamos si les interesa estos temas, que lo pueden leer porque es un libro accesible a la lectura, que es una educación, una formación que él da en el campo ético a su hijo, ¿no? Que es Nicómaco, donde él habla también, ¿no? del salir de las polaridades, de los extremismos y caminar por el sendero del medio, ¿no? Así que bueno, muchos conocimientos, por eso, Lu, cuando hablamos de tarot terapéutico, de tarot y los arquetipos o de tarot psicológico, estamos haciéndolo en este sentido, porque podemos encontrar salidas a muchas de nuestras inquietudes, de nuestras confusiones, de nuestras preguntas, a través de esta herramienta tan fantástica, maravillosa que es el tarot. Sí, tal cual. Cada arcano nos invita a reflexionar sobre diferentes temas, encierra muchos conocimientos, y al momento en que uno, como vos explicabas al principio, ¿no? Pide una ayuda, pide una guía, pide una protección, nos puede traer nuevos pensamientos, un nuevo estado, nuevas emociones, ¿no? Por eso, bueno, los invitamos, los que quieran conocer más acerca, bueno, de todos los conocimientos que encierran los 22 arcanos mayores, también están los menores, ¿no? Hay mucho por comprender allí, por descubrir, y después también el uso, ¿no? Oracular, cotidiano, que se puede hacer de la herramienta. Por supuesto, así que bueno, les dejamos la invitación para el nuevo curso online que vamos a estar iniciando de tarot y los arquetipos de Jung, de tarot terapéutico. Ahí abajo del video tienen toda la información, y también, por supuesto, si quieren saber más acerca tanto de los otros temas de la psicología de Jung, también tenemos nuevas actividades en nuestra escuela donde vamos a estar iniciando cursos en ese sentido. Así que bueno, esperamos que les haya sido útil, que les haya gustado. Si les gustó pueden darle me gusta al video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, que los vamos a ir leyendo todos, y bueno, nos encontramos en el próximo video. Gracias a todos, gracias Florencia, hasta la próxima. Chao. Chao.
Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.